Mi nombre es Pepe Gilaver, soy presidente de la cooperativa San Vicente de Nuevo de Puerto de las Villas, que es nuestra marca. Bueno, los SAO Awards, en los que por cierto estamos desde el primer año, la verdad es que lo vemos con mucho rigor, con mucha profesionalidad, y también es muy importante el tema de la internacionalización. Entonces, bueno, además venimos colaborando con la escuela desde el principio, y para nosotros, insisto, pues tiene mucho valor. ¿No? Esa confluencia de que en poco tiempo y en pocos años tener de los mejores premios a nivel nacional e internacional, como son los SAO Awards, como son los Mario Solina y Alimentos de España, y esa guía que supone el estar en esa guía de los mejores aceites del mundo, la verdad que es un orgullo y mucho valor, insisto, porque al final esta guía y estos reconocimientos van dirigidos a un público muy profesional. Siguiendo la misma línea, dirigido, como hemos dicho, a distribuidores, a profesionales del sector, a chefs, y bueno, también, lo digo, la experiencia que tenemos nosotros cuando participamos también como sede de los cursos internacionales de maestros, Master Miles, pues bueno, ahí incluso de ahí ha salido algún negocio, ¿no? Porque al final esos propios alumnos también son en gran medida gente del sector, algunos de ellos comercializadores, y bueno, resultados positivos así. Bueno, pues fijaos, estamos en la provincia de Jaén, la máxima productora de aceite del mundo. Estamos en una comarca como la Sierra de las Villas, olivar tradicional, olivar de montaña. Y estamos en Mogón, un pueblecito de apenas 800 habitantes, con una cooperativa que tiene más de 1000 socios. A nivel personal, yo soy agricultor de toda la vida. Es decir, yo vivo lo que es el mundo del aceite desde todas las facetas, ¿no? Desde el campo hasta la comercialización. Al final, bueno, es mi vida, y además llevo más de 30 años, 25 de presidente en la Mazara, en la cooperativa, y 8 años que estuve antes formando parte del consejo, pues más de media vida en este mundillo, ¿no? O sea que para mí esto, bueno, mi familia, y esto es prácticamente mi vida. Sí, bueno, la guía, y como digo, nosotros lo decimos siempre, no se trata de estar en multitud de certámenes, en multitud de premios, se trata de seleccionar. Puerto de la Villa está como considerado como uno de los mejores aceites del mundo, y a nosotros nos gusta estar en esas guías, en esos concursos, en esos certámenes en los que vemos que hay mayor rigor y mayor profesionalización. E insisto en el tema de la internacionalización, que es muy importante para nosotros. Bueno, pues tienen que saber que los premios, insisto, estos premios con rigor, se le dan a aceites que tienen un trabajo inmenso detrás. No son aceites cualquiera. El aceite de oliva virgen extra, tal cual, pues sabemos que es el aceite de mejor calidad, todas las grasas vegetales, y cuando llegamos a unos niveles de premios tan prestigiosos como los SAO Awards, el mimo, el cuidado, el grado de eso, de cuidado en la recogida del fruto, en la elaboración. Yo también destacaría
no solo la calidad intrínseca del producto, ¿no? Sino fijaos, por ejemplo, en el entorno. Me gustaría que vieseis el entorno que yo estoy viendo, un entorno rural, de olivar tradicional, con un cultivo que nosotros también le damos mucha importancia a la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, el tema social, en un pueblo pequeñito, creando empleo de calidad. Todo eso también son valores intrínsecos que aportamos al producto en sí, de la calidad. Entonces, yo creo que el consumidor tiene que, ese olivar tradicional que tenemos aquí, esa variedad picual nuestra, tradicional, y ese entorno y esa sociedad unido, por supuesto, y el premio al final lo que premia eso, la calidad del producto en sí, yo creo que tiene que valorarlo, ¿no? el consumidor.